La oficina de don Roberto era un santuario de silencio y caoba, en el piso 40 de la Torre Imperial. Desde allí, la ciudad parecía una maqueta ordenada, con sus coches diminutos y personas invisibles. A sus 65 años, Roberto había construido logística imperial desde cero. Recordaba cuando su oficina era la cabina de un camión viejo y su escritorio era el volante. Ahora tenía 3.000 empleados, sucursales en 5 países y una cuenta bancaria que aseguraba el futuro de sus nietos. Pero esa mañana, mientras removía el azúcar de su café, Roberto sentía un sabor amargo que no venía de la bebida. Venía de la soledad. Desde que su esposa Elena falleció hacía 2 años, Roberto se había refugiado en esa torre de marfil, delegando el día a día a gente joven y preparada. Su rutina se rompió cuando su secretaria, una mujer eficiente pero distante, le trajo el correo personal. Entre las invitaciones a galas y los informes financieros había algo extraño. Un sobre sucio, arrugado, sin remitente. Parecía haber sido deslizado por debajo de la puerta principal del edificio en lugar de pasar por el sistema de correo. Roberto, curioso, lo abrió. Adentro no había una carta formal. Había una servilleta de papel barata, de esas que se usan en la cafetería de los empleados, con un mensaje escrito con bolígrafo azul, con letra temblorosa y apresurada. «Don Roberto, por favor baje. La empresa se muere por dentro. Salazar nos está matando de hambre y miedo. Ayúdenos, un empleado desesperado». Roberto leyó la nota 3 veces. Sus manos, que antes cargaban cajas de 100 kilos, ahora temblaban levemente sosteniendo ese pedazo de papel. ¿Miedo? ¿Hambre? Su empresa se enorgullecía de ser la mejor pagadora del sector. Elena siempre decía, si cuidas a tu gente, ellos cuidarán tu negocio. Roberto dejó la servilleta sobre el escritorio de cristal y presionó el botón del intercomunicador. «Marta, dígale al licenciado Salazar que suba a mi oficina, ahora mismo». 10 minutos después, la puerta se abrió y entró Mario Salazar. El director de operaciones era la imagen del éxito corporativo moderno. 35 años, traje italiano ajustado, reloj suizo y una sonrisa tan blanca que parecía brillar en la oscuridad. Salazar era el niño prodigio que Roberto había contratado para modernizar la empresa tras la muerte de Elena. «Don Roberto, qué gusto verlo», dijo Salazar, avanzando con paso firme y extendiendo la mano. Justo iba a enviarle el reporte trimestral. Los números son espectaculares. Hemos reducido los costos operativos un 15% más este mes. Los accionistas van a adorarlo. Roberto no le estrechó la mano. Señaló la silla frente a él. «Siéntese, Salazar». La sonrisa de Salazar vaciló por un microsegundo, pero se recuperó rápido. Se sentó, cruzando las piernas con elegancia. «¿Sucede algo, señor?» «Lo noto preocupado». Roberto empujó la servilleta hacia él. «Explíqueme esto». Salazar tomó la servilleta con 2 dedos como si fuera algo contagioso. La leyó rápidamente y soltó una risita condescendiente, negando con la cabeza. «Ay, don Roberto, le pido una disculpa. Debería haber filtrado mejor esto. Mire, usted sabe cómo es la gente. Siempre hay algún resentido, algún empleado mediocre que no quiere trabajar y se queja porque le exigimos excelencia. Miedo y hambre. Qué dramáticos. Seguramente es alguien que despedimos por incompetente la semana pasada. No le preste atención a los chismes de pasillo. La empresa funciona como un reloj suizo». «¿Un reloj suizo?», preguntó Roberto mirándolo fijamente a los ojos. «Salazar, yo cargué camiones. Sé la diferencia entre un empleado cansado y un empleado asustado. ¿Está seguro de que todo está bien abajo? ¿En los almacenes? ¿En limpieza?». Salazar se inclinó hacia adelante, adoptando un tono de voz suave, casi paternal. El tono que se usa con un abuelo que empieza a perder la memoria. «Don Roberto, créame, los tiempos han cambiado.
Para mantenernos competitivos, hay que apretar un poco las tuercas, pero le aseguro que nuestro equipo está feliz. Tenemos mesas de ping-pong en la sala de descanso, ¿recuerda? Todo es perfecto. Usted descanse, disfrute de su éxito. Yo me encargo de las manzanas podridas que escriben estas tonterías. Salazar arrugó la servilleta y la metió en su bolsillo. Yo me deshago de esto. ¿Algo más, señor? Roberto lo miró en silencio durante un largo minuto. Vio la arrogancia en los ojos de Salazar, esa seguridad de quien cree que está hablando con un viejo inútil. Roberto asintió lentamente. No, Salazar, eso es todo. Puede retirarse. Cuando Salazar salió, Roberto supo que le estaba mintiendo. Podía oler la mentira como se huele el aceite quemado en un motor. Salazar había reducido los costos un 15%. En una empresa de logística, eso solo se logra de dos formas. O inventas una tecnología revolucionaria o le robas a tu gente. Y Roberto no había visto ninguna tecnología nueva. Esa noche, en su mansión vacía, Roberto no pudo dormir. Caminó por los pasillos llenos de cuadros caros hasta llegar a un armario viejo en el sótano. Allí guardaba sus reliquias. Abrió una caja y sacó un uniforme gris, desgastado, con el logo antiguo de la empresa bordado en el pecho. Era su uniforme de cuando trabajaba en el muelle de carga. Hacía 40 años. Olía a naftalina y a recuerdos. Se miró en el espejo. Su cabello canoso y su barba blanca bien recortada le daban un aire de distinción, de don Roberto. Si bajo como el dueño, todos me sonreirán, murmuró para sí mismo. Si quiero ver la verdad, tengo que ser invisible. Roberto tomó una decisión. Al día siguiente, llamó a un viejo amigo que trabajaba en teatro para que le diera unos consejos rápidos sobre caracterización. No necesitaba mucho maquillaje, la edad ya estaba ahí. Solo necesitaba cambiar la actitud. Dejó de erguirse. Encorvó la espalda, como si cargara el peso del mundo. Se dejó crecer la barba de 2 días, desordenó su cabello y se puso unos lentes viejos con una pata pegada con cinta adhesiva. Se puso el uniforme gris, que ahora le quedaba un poco holgado. Se miró al espejo de nuevo. Ya no era el magnate, era un viejo cansado, uno más de los millones de invisibles que mantenían la ciudad funcionando. «Hola, Beto», dijo a su reflejo. A las 5 de la mañana del día siguiente, Roberto estacionó su Mercedes a 10 cuadras de la empresa y caminó. Hacía frío. Sus huesos protestaron, acostumbrados a la calefacción de su auto. Al llegar a la entrada de servicio de la Torre Imperial, sintió el primer golpe de realidad. El guardia de seguridad de la garita, un hombre llamado Paco, al que Roberto siempre saludaba con un «Buenos días, Francisco», desde su limusina, y que siempre le respondía con una reverencia, estaba allí, tomando café y mirando su celular. Roberto, en su papel de Beto, se acercó a la ventanilla. «Buenos días, vengo por el puesto de auxiliar de limpieza. Me dijeron que me presentara hoy», dijo Roberto, fingiendo una voz ronca y sumisa. Paco ni siquiera levantó la vista del celular. «Llegas tarde, viejo. La entrada era a las 4:45. Perdón, el autobús se retrasó». Paco resopló y lo miró con fastidio. «Siempre hay una excusa. Dame tu identificación». Roberto le pasó una identificación falsa que había preparado. Paco la miró con desdén y la tiró de vuelta sobre el mostrador de metal. «Pasa. Y más te vale que te muevas rápido. El licenciado Salazar anda de malas pulgas hoy, y si ve una mancha en el piso, el que paga los platos rotos soy yo. Ve al sótano 2. Busca a Mónica. Ella te dirá qué hacer. Y límpiate los zapatos, traes barro y vas a ensuciar mi entrada». Roberto recogió su identificación. «Mi entrada», pensó. Paco nunca había sido dueño ni de un ladrillo de ese edificio, pero con un poco de poder sobre un inferior, se comportaba como un dictador.
Roberto sintió una punzada de decepción. ¿Cuántas veces había pensado que Paco era un empleado modelo? Entró al edificio, no por el vestíbulo de mármol con aire acondicionado y música suave, sino por un pasillo largo de hormigón, lleno de tuberías que goteaban y con una luz fluorescente que parpadeaba. El olor era diferente allí abajo. No olía a perfume caro, olía a cloro, a humedad y a sudor rancio. Llegó al sótano 2. Era un área que Roberto no visitaba hacía años. Se suponía que debía ser un vestuario moderno y digno. Lo que encontró fue un cuarto pequeño, con casilleros oxidados y bancos de madera astillados. Había una docena de personas allí, poniéndose sus uniformes azules de limpieza. Nadie hablaba. El silencio era pesado, tenso. Parecían soldados preparándose para una guerra que sabían que iban a perder. ¿Tú eres el nuevo?, preguntó una voz a sus espaldas. Roberto se giró. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido en una coleta tirante y ojos que habían visto demasiadas cosas difíciles. Llevaba un portapapeles en la mano y se veía agotada, pero sus movimientos eran rápidos y precisos. «Sí, señora, soy Beto», respondió él. La mujer lo escaneó de arriba a abajo. Su mirada se suavizó un poco al ver las canas y la postura encorvada de él. «Soy Mónica, la supervisora. No me digas señora, me haces sentir vieja». «Escucha, Beto, te voy a ser sincera. Este trabajo es duro. Aquí se camina mucho, se carga peso y se limpia mierda, literalmente, y pagan poco. Si tienes problemas de espalda o de corazón, mejor vete ahora. No quiero que te mueras en mi turno». «Necesito el trabajo, Mónica. Soy fuerte todavía», dijo Roberto, tratando de sonar convincente. Mónica suspiró y le señaló un carrito de limpieza que parecía tener una rueda rota. «Está bien, toma ese carro. Tu zona hoy es el piso ejecutivo, el piso 40». Roberto sintió un escalofrío, su propio piso. «¿El piso 40?» preguntó. «Pensé que empezaría en los almacenes. El chico que limpiaba arriba renunció ayer. Salió llorando después de que Salazar le gritara porque el café no estaba a 80 grados exactos. Así que te toca a ti. Consejo de amiga, Beto. Sé invisible. No hables, no mires a los ojos, no hagas ruido. Si Salazar o sus ejecutivos te ven, te conviertes en un blanco. Limpia, baja la cabeza y desaparece. ¿Entendido?» «Entendido». «Bien. Ah, y otra cosa». Mónica bajó la voz y miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. «Si encuentras algo raro, en las papeleras de arriba no preguntes, solo tíralo. Aquí el que pregunta termina en la calle». Roberto asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Mónica le dio unas palmadas en el hombro, un gesto de solidaridad entre náufragos, y se fue a dar órdenes a otro grupo. Roberto tomó el carrito, la rueda rota chillaba, ñec, 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 empujó el carro hacia el montacargas. Mientras el ascensor de servicio subía lentamente piso por piso, Roberto se miró en el metal pulido de la puerta. Estaba a punto de entrar a su propio reino, pero esta vez no como el rey, sino como el siervo, y tenía la terrible sensación de que el reino estaba podrido hasta los cimientos. El ascensor se detuvo en el piso 40. Las puertas se abrieron. El lujo de la alfombra roja contrastaba violentamente con sus zapatos gastados. Roberto respiró hondo, ajustó sus lentes rotos y empujó el carrito hacia el pasillo, listo para descubrir qué demonios estaba haciendo Salazar con su legado. El piso 40, que Roberto conocía como la palma de su mano, se sentía como un planeta alienígena visto desde la perspectiva de un trapeador. El silencio habitual de las oficinas ejecutivas no era paz, era tensión. Mientras pasaba la mopa húmeda por el mármol italiano del pasillo, Roberto notó cómo los ejecutivos junior pasaban corriendo, mirando sus relojes con pánico, sin siquiera notar su presencia. Para ellos, Beto
Era parte del mobiliario, un obstáculo móvil que había que esquivar. A la media hora, la espalda de Roberto empezó a protestar. Habían pasado décadas desde la última vez que tuvo que doblar el lomo de esa manera. Cada vez que se agachaba para exprimir el trapeador en la cubeta amarilla, sentía un pinchazo agudo en las lumbares. Sus rodillas crujían. El carrito con la rueda rota, ñec, 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 se convirtió en la banda sonora de su tortura. Dios mío, pensó, secándose el sudor de la frente con la manga del uniforme gris. ¿Cómo hace esto Mónica todos los días durante 8 horas? La realidad del trabajo físico lo golpeó con fuerza. No era un ejercicio de gimnasio, era un desgaste lento y constante. Estaba limpiando cerca de la sala de juntas cuando el ascensor privado se abrió. Salió el licenciado Salazar, seguido de su séquito de asistentes. Salazar caminaba como si fuera el dueño del aire que respiraban. Iba hablando por teléfono, riendo ruidosamente. Sí, diles que si no les gustan las nuevas condiciones, la puerta es muy ancha. Hay 1000 personas allá afuera rogando por un empleo. La lealtad no paga las facturas, Carlos. La eficiencia sí. Roberto se pegó a la pared para dejarlo pasar, bajando la cabeza como le había aconsejado Mónica. Pero el carrito de limpieza sobresalía unos centímetros. Salazar, distraído con su llamada, golpeó levemente la rueda del carro con su zapato de diseñador. Se detuvo en seco. El silencio en el pasillo fue instantáneo. Los asistentes se congelaron. Salazar bajó el teléfono lentamente y miró la pequeña mancha de agua jabonosa que había salpicado la punta de su zapato. Luego levantó la vista hacia Roberto. Sus ojos eran fríos, vacíos de cualquier empatía. «¿Eres estúpido?», preguntó Salazar con un tono de voz bajo pero venenoso. «¿O simplemente eres ciego?». Roberto sintió que la sangre le subía a la cara. Su instinto fue erguirse, sacar el pecho y despedir a ese insolente allí mismo. «Soy Roberto Imperial, mocoso», quiso gritar. Pero recordó la nota en la servilleta. Miedo y hambre. Apretó los dientes, tragó su orgullo y encorvó más la espalda. «Perdón, señor, no lo vi. La rueda está rota y se atoró», balbuceó con su voz de anciano fingida. Salazar soltó un resoplido de asco. Sacó un pañuelo de seda de su bolsillo y se limpió el zapato. Luego dejó caer el pañuelo sucio al suelo, justo sobre lo que Roberto acababa de limpiar. «Limpia eso y arregla esa maldita rueda. Si vuelvo a escuchar ese chirrido, te vas a la calle antes de que termine el día. Este es un piso ejecutivo, no un mercado». «Quiero excelencia, no excusas de viejos inútiles». Salazar se dio la vuelta y entró a su oficina, cerrando la puerta con un golpe. Los asistentes pasaron junto a Roberto sin mirarlo, aliviados de que la ira del jefe no hubiera caído sobre ellos. Roberto se quedó mirando el pañuelo en el suelo. Sintió una rabia que no había sentido en años. No era solo por el insulto personal, era por la crueldad casual. Salazar humillaba porque podía, porque le divertía. Roberto recogió el pañuelo y lo tiró a la basura con fuerza. «Vas a caer, Salazar», pensó. «Te lo juro por la memoria de mi esposa que vas a caer». Más tarde, cuando la oficina quedó medio vacía durante la hora de las reuniones matutinas, Roberto aprovechó para entrar a la oficina de Salazar con la excusa de vaciar las papeleras. El despacho era un monumento al ego. Premios en las paredes, fotos de Salazar con políticos, una alfombra persa. Salazar estaba en su escritorio, de espaldas a la puerta, hablando por videollamada en su computadora. No escuchó entrar a Roberto, o simplemente no le importó. Roberto se movió despacio, vaciando la papelera con cuidado para no hacer ruido, aguzando el oído. «Escúchame bien, ingeniero», decía Salazar con voz irritada. «No me importa lo que diga el manual de seguridad. Esos arneses son demasiado caros. Compra los genéricos. Nadie se va a dar cuenta.
Roberto se congeló con la bolsa de basura en la mano. Arneses genéricos, eso era ilegal y peligrosísimo para los operarios de altura en los almacenes. ¿Riesgo? Continuó Salazar, riendo. El riesgo es que no lleguemos a la meta de ahorro trimestral y yo pierda mi bono de desempeño. Mira, si uno se rompe, lo reemplazamos. Así de simple. Firma la orden de compra con el proveedor barato. Yo autorizo. Y otra cosa, reduce el presupuesto de mantenimiento de los montacargas. Están gastando demasiado en aceite y revisiones. Que los usen hasta que revienten. El corazón de Roberto latía con fuerza contra sus costillas. Esto no era solo mala gestión, era criminal. Salazar estaba poniendo vidas en peligro para inflar sus propios números y cobrar un bono millonario. Roberto sintió náuseas. Él había construido esa empresa sobre la seguridad. Primero la vida, luego la carga, era su lema. Salazar lo estaba destruyendo todo por codicia. En ese momento Salazar giró su silla giratoria. Vio a Beto parado allí, con la bolsa de basura mirándolo fijamente. Por un segundo, Roberto olvidó bajar la mirada. Sus ojos, llenos de furia e inteligencia, se encontraron con los de Salazar. Salazar frunció el ceño. Algo en la mirada de ese viejo le resultó inquietante, pero su arrogancia le impidió ver más allá. ¿Qué tanto miras?, ladró Salazar. ¿Te pagan por espiar o por sacar la basura? Lárgate. Roberto reaccionó, volviendo a su papel. Perdón, patrón, ya me voy. Solo esperaba para no molestar. Salió de la oficina temblando, pero no de miedo, sino de adrenalina. Tenía la confirmación. La eficiencia de Salazar estaba manchada de sangre potencial, pero necesitaba más pruebas. Necesitaba ver el impacto real abajo, en los almacenes, donde esos arneses baratos y esos montacargas sin mantenimiento estaban siendo usados por gente real. Caminó hacia el ascensor de servicio, arrastrando el carrito, ñec, ñec, ñec. Su espalda le dolía horrores, pero su determinación era de acero. Bajó de nuevo al sótano, donde Mónica y el resto del equipo, invisible, se preparaban para el almuerzo. Necesitaba hablar con ellos. Necesitaba escuchar las historias que nunca llegaban al piso 40. Al llegar al sótano, el ambiente era lúgubre. Mónica estaba sentada en un banco, comiendo un tupper con arroz y frijoles fríos. Al ver a Roberto, le hizo un gesto para que se acercara. «¿Sobreviviste?», dijo ella con una media sonrisa cansada. «Escuché que Salazar andaba gritando. ¿Te tocó a ti?» «Me dijo que era un viejo inútil y tiró un pañuelo al suelo para que lo recogiera», dijo Roberto, sentándose con dificultad a su lado. Mónica asintió, sin sorprenderse. «Bienvenido al club, Beto. A mí me dijo la semana pasada que si me volvía a ver descansando, estaba tomando agua, me iba a descontar el día. Es un monstruo, pero es el monstruo que firma los cheques. Come algo, te ves pálido». Roberto miró su propia comida, no había traído nada. Se había olvidado de ese detalle en su transformación. Mónica, al ver su vacilación, empujó su tupper hacia el centro del banco. «Toma, hoy hice de más. No me gusta comer sola». Roberto miró el arroz humilde. Sintió un nudo en la garganta. Esa mujer, que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena, estaba compartiendo su comida con un viejo que acababa de conocer. «Gracias, Mónica. Eres muy amable». «No es amabilidad, es supervivencia», dijo ella mirando hacia la nada. «Aquí abajo nos cuidamos nosotros, porque los de arriba nos pisarían si pudieran para no ensuciarse los zapatos». Roberto tomó un bocado. Estaba delicioso, mucho mejor que el catering insípido de las juntas directivas. «Mónica», empezó Roberto con cautela. «Escuché algo arriba, sobre recortes en seguridad. ¿Es verdad que las cosas están mal en el almacén?» Mónica dejó de masticar. Su rostro se ensombreció.
Miró a los lados y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Beto, no tienes idea. Es una bomba de tiempo. Mi sobrino trabaja en carga. Dice que los frenos de los camiones fallan, que las estanterías crujen, y nadie hace nada. Salazar despidió al jefe de seguridad anterior porque se negó a firmar los permisos falsos. Todos tenemos miedo, pero nadie puede hablar. Si hablas, te vas. Y yo no puedo irme. ¿Por qué?, preguntó Roberto. Por mi hijo, Leo, dijo ella, y sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Tiene parálisis cerebral. Necesita terapias, medicinas. El seguro de la empresa solía cubrirlo. Era un buen seguro, el que dejó don Roberto, el dueño original. Pero hace 3 meses, Salazar cambió la póliza a una más barata. Ahora tengo que pagar la mitad de mi sueldo en medicinas. Si pierdo este trabajo, Leo pierde su tratamiento. Por eso aguanto. Por eso todos aguantamos. Roberto sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. Él había aprobado el cambio de aseguradora. Salazar le había presentado el documento diciendo: es una optimización de proveedores, mismas coberturas, mejor precio. Y él, Roberto, había firmado sin leer la letra pequeña, confiando ciegamente. Él era cómplice de esto. Él le estaba quitando las medicinas al hijo de Mónica. Dejó el tenedor de plástico. El apetito se le había cerrado de golpe por la culpa. Lo siento, Mónica, murmuró Roberto con la voz quebrada por una emoción real. Lo siento mucho. No es tu culpa, Beto, dijo ella, dándole una palmada en la rodilla. El mundo es así. Los ricos se hacen más ricos y nosotros rezamos para que no se nos rompa nada. Pero Roberto sabía que sí era su culpa. Y en ese sótano maloliente, comiendo arroz prestado, juró que iba a arreglarlo. No con dinero, no todavía. Primero tenía que detener la hemorragia. Mónica, dijo él levantando la vista, ten fe. A veces las cosas cambian cuando menos te lo esperas. Ella sonrió con tristeza. Ojalá, viejo, ojalá. En ese momento, una alarma estridente comenzó a sonar en todo el edificio. No era la alarma de incendios, era la alarma de accidente grave en el almacén. Mónica se puso pálida. ¡El almacén!, gritó. ¡Mi sobrino está ahí! Roberto se levantó de un salto, olvidando su dolor de espalda. La bomba de tiempo de la que hablaba Mónica acababa de explotar. La alarma taladraba los oídos, un aullido mecánico que anunciaba desgracia. Mónica corrió hacia las escaleras de emergencia, ignorando el protocolo que prohibía al personal de limpieza entrar al área de carga. Roberto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, la siguió, olvidando por un momento su cojera fingida. Bajaron 2 pisos hasta llegar al inmenso almacén principal, un cavernoso espacio lleno de estanterías de metal que llegaban hasta el techo, repletas de mercancía. El escenario era un caos. Una nube de polvo flotaba en el aire. En el pasillo 4, una de las grandes estanterías industriales había cedido. Toneladas de cajas de cartón y piezas de metal estaban esparcidas por el suelo. Un grupo de operarios con chalecos naranjas intentaba mover una viga de acero que había caído. Debajo de los escombros se escuchaban gemidos de dolor. ¡Luis!, gritó Mónica, abriéndose paso entre los trabajadores a empujones. ¡Luis! Un joven de no más de 20 años estaba tirado en el suelo, con la pierna atrapada bajo una caja pesada de repuestos automotrices. Tenía la cara manchada de grasa y lágrimas de dolor surcaban sus mejillas. «Tía Mónica», sollozó el chico. me duele mucho». Roberto llegó junto a ellos. Su ojo experto evaluó la situación en un segundo. La estantería no se había caído por un error humano. Los pernos de la base estaban oxidados y, peor aún, se habían partido limpiamente. Eran pernos de mala calidad, no los de acero reforzado que él siempre exigía. «Salazar»,
pensó Roberto con rabia. Compraste metal barato para sostener toneladas. ¡No lo muevan todavía!, ordenó Roberto con su voz de mando natural, olvidando que era Beto. Esa viga está inestable. Si la tocan, el resto de la estantería caerá sobre él. Los operarios se detuvieron, sorprendidos por la autoridad del viejo conserje. «Traigan el gato hidráulico del camión 3», continuó Roberto señalando. «Vamos a levantar la viga despacio. Tú trae agua». Nadie cuestionó la orden. En medio del pánico, la gente sigue al que parece saber qué hacer. En 2 minutos lograron levantar la viga lo suficiente para que Mónica y otro hombre sacaran a Luis. La pierna del chico estaba en un ángulo antinatural. Estaba rota. «Ya pasó, mijo, ya pasó», susurraba Mónica, acariciando el pelo de su sobrino, temblando. «Ya viene la ambulancia». Fue entonces cuando las puertas automáticas del muelle de carga se abrieron y entró el licenciado Salazar, seguido por el jefe de seguridad y 2 asistentes que tomaban notas en tablets. Salazar no corría. Caminaba con molestia, como si el accidente fuera una interrupción inoportuna de su agenda. Se detuvo frente al desastre, mirando las cajas rotas con mercancía dañada. «¡Increíble!», exclamó Salazar sin siquiera mirar al chico herido. «¿Tienen idea de cuánto cuesta este inventario? Esos repuestos son importados de Alemania. Miles de dólares a la basura». Se acercó al grupo. Mónica levantó la vista con los ojos llenos de furia. «Licenciado, Luis está herido. Tiene la pierna rota. Necesitamos que firme la autorización para el traslado al hospital privado. El seguro...» Salazar la interrumpió con un gesto de mano, como espantando una mosca. «¿Seguro? ¿Para esto?». Salazar miró a Luis con desprecio. «Esto fue negligencia. Claramente este chico chocó contra la estantería con el montacargas, o la sobrecargó. Eso es error humano. El seguro no cubre la estupidez». Luis intentó hablar entre sollozos. «No, señor, yo no hice nada. La estantería crujió y se vino abajo sola. Yo estaba caminando». «¡Mientes!», gritó Salazar, acercándose amenazante al chico. «Esas estanterías son nuevas, son certificadas. Si se cayeron es porque tú hiciste algo mal. Y escúchame bien, muchacho, si intentas demandar a la empresa, te juro que te destruyo. Te acusaré de daños a la propiedad, de sabotaje industrial. Saldrás de aquí debiéndome hasta el aire que respiras. Así que mejor firma la renuncia voluntaria y acepta la indemnización básica, o te vas a la cárcel». El silencio en el almacén era sepulcral. Los operarios bajaron la cabeza, intimidados. Mónica abrazó a su sobrino, llorando de impotencia. Sabía que Salazar cumpliría su amenaza. Roberto sintió que algo se rompía dentro de él. La prudencia se fue al diablo. No podía quedarse callado viendo cómo ese buitre pisoteaba a un niño herido. Se puso de pie, irguiéndose cuán alto era. A pesar de su ropa sucia y sus gafas rotas, en ese momento emanaba una dignidad peligrosa. «El chico dice la verdad», dijo Roberto, con voz firme y clara. Salazar se giró lentamente, buscando quién se había atrevido a hablar. Vio al viejo conserje de la mañana. «¿Tú otra vez?», dijo Salazar con una sonrisa burlona. «¿El viejo de la rueda rota? ¿Ahora eres ingeniero estructural? No hace falta ser ingeniero para ver que esos pernos son de grado 5, no de grado 8 como exige la normativa», dijo Roberto, señalando la base de la estantería. «Se partieron por fatiga de material. Usted compró acero barato, Salazar. Usted redujo el presupuesto de mantenimiento. Este accidente es culpa suya, no del muchacho». Un murmullo recorrió el grupo de trabajadores. «Tiene razón», susurró uno. «¿Cómo sabe eso el viejo?», dijo otro. La sonrisa de Salazar desapareció. Su rostro se puso rojo de ira. Dio un paso hacia Roberto, invadiendo su espacio personal, tratando de intimidarlo con su altura y su traje caro.
Escúchame bien, anciano decrépito. No sé quién te crees que eres, pero aquí tú eres menos que nada. Eres un conserje. Tu trabajo es limpiar mi basura, no opinar sobre mi gestión. La verdad no tiene jerarquía, señor, respondió Roberto sosteniéndole la mirada sin parpadear. Salazar se rió, una risa nerviosa y cruel. La verdad es que estás despedido. Lárgate de mi edificio ahora mismo. Seguridad, saquen a este viejo loco y tírenlo a la calle. Dos guardias de seguridad se acercaron dudosos. «¿Y tú?», dijo Salazar señalando a Mónica. «Si no quieres irte con él, más te vale que cierres la boca y hagas que tu sobrino firme la renuncia. Si no, olvídate del tratamiento de tu hijo. Olvídate de todo». Mónica sollozó, atrapada entre la lealtad y el miedo. Roberto miró a los guardias que venían por él, miró a Salazar, que se sentía victorioso. «No me toque», dijo Roberto al guardia que le puso una mano en el hombro. Su voz fue tan autoritaria que el guardia retrocedió instintivamente. «Me iré. Pero recuerde esto, licenciado Salazar, cuando uno escupe hacia arriba, eventualmente le cae en la cara». Roberto se dio la media vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. «Y llévate tu carrito de porquería», le gritó Salazar a su espalda riendo. «Vuelve a la alcantarilla de donde saliste». Roberto salió del almacén, pero no se fue a la calle. Caminó hasta perderse de vista en el pasillo. Se metió en un cuarto de limpieza y cerró la puerta. Se quitó las gafas rotas y las tiró al suelo. Se arrancó la barba postiza que le picaba. Sacó su teléfono celular, el verdadero, el que tenía encriptación de grado militar. Marcó un número. «Marta», dijo Roberto, y su voz ya no era la de Beto, era la voz del dueño. «Cancela todas mis reuniones. Convoca a la junta directiva de emergencia para dentro de 1 hora. Y llama al jefe de auditoría. Quiero que bajen al almacén principal. Voy a hacer una inspección personal». «Sí, don Roberto». «¿Quiere que avise al licenciado Salazar?» «No. A Salazar déjemelo a mí. Él tiene una cita con el destino». Mientras tanto, en el almacén, Salazar se sentía intocable. Había aplastado la rebelión. Había asustado a los empleados. Creía que había ganado. No tenía idea de que el viejo inútil que acababa de echar estaba a punto de convertirse en su verdugo. Roberto se miró en el espejo sucio del cuarto de limpieza. Se lavó la cara con agua fría, quitándose el maquillaje que simulaba arrugas y manchas. Se arregló el cabello. Seguía llevando el uniforme de conserje, pero ahora, sin el acto, se veía diferente. Se veía como un general listo para la batalla. «Se acabó el juego, Mario», dijo Roberto. «Ahora vas a conocer al verdadero patrón». El almacén se había convertido en un tribunal improvisado y cruel. Con Roberto fuera de escena, o eso creía Salazar, el director se volvió hacia su presa más fácil, Mónica. El aire estaba cargado de polvo y miedo. Los otros empleados observaban desde la distancia, paralizados, sabiendo que intervenir significaba perder el sustento de sus familias. Salazar chasqueó los dedos y uno de sus asistentes le entregó una tablet con un documento digital ya redactado. «Muy bien, Mónica, vamos a terminar con este teatro», dijo Salazar, acercando la pantalla a la cara de la mujer. «Aquí tienes una declaración formal. Dice que Luis admite haber operado el montacargas bajo los efectos de medicamentos no recetados, lo que causó mareos y el posterior choque contra la estantería. También exime a Logística Imperial de cualquier responsabilidad médica o legal». Mónica miró la pantalla a través de sus lágrimas. «Pero eso es mentira. Luis ni siquiera estaba manejando. Estaba caminando. Y él no toma nada. Es un chico sano». «Es una mentira conveniente», susurró Salazar con una sonrisa de serpiente. «Si él firma esto y tú lo validas como testigo, yo me olvido del incidente. No le cobraré los daños a la mercancía. Incluso podría darle una pequeña
Compensación por despido, unos $200. $200. Mónica alzó la voz indignada. Tiene la pierna rota, necesita cirugía, necesita rehabilitación. Esa estantería estaba podrida, licenciado. Usted lo sabe. Beto lo dijo. Al mencionar el nombre del conserje, la cara de Salazar se contrajo. «No me hables de ese viejo imbécil», gritó, perdiendo la compostura. «Escúchame bien, muerta de hambre, tienes dos opciones. Opción A, firmas esto ahora mismo. Conservas tu miserable empleo y tu hijo sigue teniendo sus pastillas. Opción B, te haces la digna. Te despido ahora mismo por insubordinación. Bloqueo tu nombre en todas las agencias de empleo de la ciudad para que no vuelvas a limpiar ni un baño público. ¿Y tu hijo? Bueno, espero que tengas ahorros, porque la caridad se acabó». El chantaje era brutal. Salazar estaba usando la vida de un niño discapacitado como moneda de cambio para salvar su bono trimestral. Mónica temblaba. Miró a Luis, que gemía en el suelo esperando la ambulancia que Salazar había retrasado a propósito. Miró a sus compañeros, que bajaban la vista avergonzados. Durante un minuto eterno, solo se escuchó el zumbido de las luces fluorescentes. Mónica tomó el lápiz óptico de la tablet. Salazar sonrió, victorioso. «Buena chica. Siempre supe que eras inteligente». Mónica acercó el lápiz a la pantalla. Su mano temblaba. Pensó en Leo, su hijo. Pensó en las convulsiones si le faltaba la medicina. Pero luego pensó en qué clase de madre sería si vendía la verdad por miedo, si aceptaba que humillaran a su sangre. De repente Mónica levantó la vista. Sus ojos ya no tenían miedo, tenían fuego. «Tiene razón, licenciado. Soy inteligente», dijo ella con voz firme. «Lo suficientemente inteligente para saber que un hombre como usted nunca cumple sus promesas». Con un movimiento rápido, Mónica estrelló la tablet contra el suelo de concreto. La pantalla estalló en 1000 pedazos. El sonido del cristal roto resonó como un disparo. Salazar se quedó boquiabierto, mirando los restos de su dispositivo. «¿Qué hiciste?», bramó, con la vena del cuello a punto de estallar. «Me niego», dijo Mónica, irguiéndose. «No voy a firmar mentiras. Mi sobrino es inocente. Y mi hijo tendrá una madre desempleada, pero no tendrá una madre cobarde. Quédese con su trabajo, maldito explotador». Salazar estaba rojo de ira. Parecía a punto de golpearla. «Estás acabada», gritó, escupiendo saliva. «¡Seguridad! Saquen a esta basura de mi vista y al lisiado también. Arrástrenlos a la calle ahora mismo. Quiero verlos sangrar en la acera». Los guardias de seguridad se acercaron, incómodos pero obedientes. Iban a ponerle las manos encima a Mónica cuando un sonido metálico los detuvo. ¡Ding! Eran las puertas del montacargas de carga, el ascensor gigante que usaban para mover pallets. Pero no traía cajas. Las puertas se abrieron lentamente. Adentro, de pie, impecables en sus trajes oscuros, estaban los 5 miembros de la Junta Directiva de Logística Imperial. Y al frente de ellos, Marta, la secretaria ejecutiva de Presidencia, con una carpeta en la mano. Salazar se congeló. Su ira se transformó instantáneamente en confusión y luego en pánico. ¿Qué hacían allí? ¿Por qué habían bajado al sótano? Rápidamente, Salazar intentó componer su figura. Se alisó el saco, forzó una sonrisa nerviosa y caminó hacia ellos, ignorando a Mónica. «Señores, qué sorpresa», tartamudeó. «No los esperaba aquí abajo. Estamos, resolviendo un pequeño incidente operativo. Unos empleados revoltosos que causaron daños. Pero ya está todo bajo control». Marta no le devolvió la sonrisa. Los miembros de la Junta tampoco. Se hicieron a un lado abriendo paso. «No venimos por el incidente, Salazar», dijo Marta con voz fría.
Venimos porque el dueño nos convocó. ¿El dueño? Salazar rió nerviosamente. Don Roberto, pero si el viejo no sale de su oficina, seguro está arriba durmiendo la siesta. No, Mario, no estoy durmiendo. La voz vino de la oscuridad del pasillo lateral, el mismo por donde se había ido Beto. Todos se giraron. De las sombras emergió una figura. Llevaba el mismo uniforme gris de conserje, sucio de polvo y grasa, pero ya no estaba encorvado. Caminaba con la espalda recta, con paso militar. Ya no llevaba las gafas rotas pegadas con cinta. Y aunque su cara seguía manchada de hollín, la mirada era inconfundible. El conserje caminó hasta quedar frente a Salazar y la junta directiva. Los miembros de la junta, hombres poderosos de negocios, inclinaron la cabeza respetuosamente ante el hombre del uniforme sucio. «Buenas tardes, don Roberto», dijeron al unísono. Salazar sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su cerebro intentaba procesar la información, pero no podía. Miró al conserje, miró a Roberto. Eran la misma persona. El viejo al que había insultado, al que había humillado, al que había mandado a limpiar su zapato. Era el dueño de todo. Don Roberto», susurró Salazar con un hilo de voz, pálido como un muerto. Roberto no lo miró a él. Caminó directamente hacia Mónica, que estaba temblando, abrazada a su sobrino. Roberto se quitó una mancha de grasa de la mano y se la tendió a Mónica con suavidad. «Mónica», dijo él con su voz real, profunda y cálida, «lamento mucho haber tardado tanto. ¿Me permites ayudarte?» Mónica lo miró, incrédula. «¿Beto?» «Me llamo Roberto», corrigió él, sonriendo levemente. «Y te prometo que nadie va a sacar a tu sobrino a la calle, al menos no mientras yo respire». Luego, Roberto se giró lentamente hacia Salazar. El silencio en el almacén era absoluto. Hasta el aire parecía haberse detenido. La mirada de Roberto era tranquila, pero era la tranquilidad que precede a un huracán. «Me dijiste que limpiara tus zapatos, Salazar», dijo Roberto avanzando un paso. Salazar retrocedió dos. «Me dijiste que era un viejo inútil. Me dijiste que la lealtad no paga facturas». Roberto metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó la servilleta arrugada del principio, la nota anónima. «Alguien me escribió que estabas matando a la empresa por dentro. Pensé que exageraba, pero me equivoqué. Te quedaste corto. No solo estabas matando a la empresa, estabas matando a mi gente». Salazar intentó hablar, intentó buscar una excusa, pero solo le salieron balbuceos inconexos. «Don Roberto, puedo explicarlo. Es un malentendido. Yo solo intentaba optimizar». Era un ejercicio de... «¡Silencio!», tronó Roberto. El grito retumbó en las paredes de metal, haciendo saltar a todos. Roberto miró a la junta directiva. «Quiero una auditoría forense completa de la gestión de este individuo. Revisen cada factura, cada contrato de seguridad, cada póliza de seguro que cambió. Quiero saber cuánto se robó. Y quiero que llamen a la policía». «¿Policía?», chilló Salazar. «No puede hacerme esto. Tengo derechos. Soy el director de operaciones». «Ya no», dijo Roberto acercándose hasta quedar cara a cara con él. «Estás despedido, Mario, pero no te vas a ir simplemente a tu casa. Vas a pagar por cada perno barato, por cada medicina que le negaste al hijo de Mónica y por cada hueso roto de ese muchacho». Roberto se giró hacia los guardias de seguridad, los mismos que Salazar había ordenado usar contra Mónica. «Señores», dijo Roberto, «el licenciado Salazar ya no trabaja aquí. Es un intruso en mi propiedad y creo que acaba de amenazar a una empleada. Sáquenlo». Los guardias, que odiaban a Salazar tanto como el resto, sonrieron. Se acercaron a él, le agarraron uno de cada brazo y lo levantaron casi en el aire. «¡Suéltenme! ¡Saben quién soy!», gritaba Salazar mientras pataleaba. «Sí, sabemos quién eres», dijo Roberto.
Eres la basura que olvidamos sacar. Mientras arrastraban a Salazar hacia la salida entre los abucheos de los trabajadores, Roberto volvió su atención a lo importante. El drama había terminado, pero la justicia apenas comenzaba. El caos se disipó tan rápido como había llegado la ambulancia. Esta vez nadie detuvo a los paramédicos. Bajo la mirada atenta de don Roberto, Luis fue subido a la camilla con el cuidado que se le da a un rey. «Llévenlo al hospital central, al pabellón privado», ordenó Roberto al jefe de paramédicos. «Todo corre por mi cuenta personal. Quiero a los mejores traumatólogos con él». Mónica, que sostenía la mano de su sobrino, miró a Roberto con ojos aguados. «Don Roberto, no sé cómo pagarle». «No tienes nada que pagarme, Mónica», la interrumpió él suavemente poniendo una mano sobre su hombro. «Soy yo quien tiene una deuda contigo. Tú cuidaste de Beto cuando nadie más lo hizo. Tú me diste de comer cuando tenía hambre. Ahora me toca a mí cuidar de los míos. Ve con Luis. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu trabajo te estará esperando cuando vuelvas. O mejor dicho, tu nuevo trabajo». Mónica subió a la ambulancia confundida pero aliviada, mientras las sirenas se alejaban. Roberto se quedó en el muelle de carga, rodeado de sus empleados y de la junta directiva. El silencio era expectante. Los trabajadores, todavía con sus uniformes sucios, miraban al dueño con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería igual que los otros? ¿O realmente cambiarían las cosas? Roberto se subió a una tarima de madera para que todos pudieran verlo. No se había quitado el uniforme de conserje. «Escúchenme todos», dijo, y su voz resonó en el almacén sin necesidad de micrófono. «Sé que han pasado por un infierno, sé que han trabajado con miedo, sé que les han robado su dignidad. Y lo peor de todo es que yo lo permití porque estaba demasiado ocupado mirando números en una oficina con aire acondicionado, en lugar de mirar a las personas que hacen posible esos números». Un murmullo recorrió la multitud. Nunca un jefe les había pedido perdón. «Eso se acabó hoy», continuó Roberto con firmeza. «El licenciado Salazar es historia, pero su salida no es suficiente. A partir de mañana se restituye el seguro médico completo para todos los empleados y sus familias, sin excepciones y sin letra pequeña. Se acabaron los equipos baratos y peligrosos. Vamos a hacer una auditoría de seguridad completa y si tenemos que parar la operación una semana para arreglarlo todo, la paramos. Primero son sus vidas, después las ganancias». Los aplausos empezaron tímidos, pero en segundos se convirtieron en una ovación atronadora. Hombres rudos se secaban las lágrimas. Se sentían vistos por primera vez en años. Al día siguiente, la Torre Imperial vivió una revolución. Roberto bajó de su oficina, pero no para visitar. Bajó para instalar su escritorio temporalmente en la planta baja, en una oficina de cristal visible para todos. Quería que lo vieran, quería que supieran que la puerta estaba abierta. Mónica regresó 3 días después, una vez que Luis estuvo operado y estable. Iba a buscar su carrito de limpieza en el sótano cuando Marta, la secretaria ejecutiva, la interceptó en el pasillo. «Mónica, por favor, acompáñame», dijo Marta con una sonrisa amable. «¿Pasa algo malo? ¿Luis necesita algo más?», preguntó Mónica asustada. «No, tranquila, don Roberto te espera». Subieron al piso 40. Mónica nunca había estado allí. Se sentía pequeña, caminando por esos pasillos lujosos con sus zapatos de trabajo gastados. Entraron a la oficina principal. Roberto estaba allí, revisando planos con ingenieros. Al verla, se levantó de inmediato y fue a recibirla con un abrazo. «Bienvenida, Mónica. ¿Cómo está el muchacho?» «Bien, señor. Los médicos dicen que volverá a caminar perfectamente en unos meses. Gracias a Dios. Y a usted». «Me alegro mucho. Siéntate, por favor».
Mónica se sentó en la silla de cuero frente al escritorio inmenso. «Mónica», dijo Roberto, poniéndose serio, «he estado revisando tu expediente. Llevas 10 años en la empresa. Conoces cada rincón de este edificio. Conoces a la gente. Sabes quién trabaja, quién sufre y qué se necesita para que esto funcione. Hago lo que puedo, señor». Hiciste más que eso. Tuviste el valor de enfrentarte a un tirano para defender la verdad. Eso es liderazgo, Mónica, y eso es lo que necesito ahora. No necesito más licenciados de Harvard que no saben usar una escoba. Necesito a alguien que tenga corazón. Roberto le deslizó un contrato sobre la mesa. Quiero que seas la nueva directora de Bienestar y Operaciones Internas. Mónica se quedó helada. Miró el papel. El sueldo era 10 veces lo que ganaba ahora. ¿Yo? Tartamudeó. Pero, señor, yo no terminé la universidad. Yo solo sé limpiar y organizar. Tú sabes de personas, Mónica. La técnica se aprende, los asistentes te ayudarán con los papeles, pero la integridad no se aprende en la universidad. Tú tienes la autoridad moral que esta empresa necesita para sanar. Quiero que seas mis ojos y mis oídos abajo. Quiero que te asegures de que nunca más nadie tenga que escribirme una nota en una servilleta por miedo. ¿Aceptas? Mónica leyó el contrato. Sus ojos se detuvieron en la cláusula del seguro médico premium familiar. Pensó en Leo, pensó en las terapias que ahora podría pagar, pensó en que nunca más tendría que elegir entre la comida y la medicina. Llorando, tomó el bolígrafo. No le voy a fallar, don Roberto. Lo sé, Mónica, lo sé. 6 meses después. La empresa celebraba su aniversario anual, pero esta vez no era una gala estirada solo para ejecutivos. Era una fiesta masiva en los jardines de la sede, para todos, desde los directores hasta los conserjes, con sus familias. Había comida, música y juegos para los niños. Roberto caminaba entre las mesas, saludando a la gente por su nombre. Ya no era el viejo triste de la torre. Se veía rejuvenecido, vivo. De repente, sintió que alguien le tiraba del pantalón. Miró hacia abajo. Era un niño de unos 8 años, sentado en una silla de ruedas especial, muy moderna. El niño le sonreía con dificultad, pero con una alegría inmensa. «Hola», dijo el niño con esfuerzo. Mónica apareció detrás de la silla, radiante, vestida con un traje sastre elegante pero sencillo. Se veía empoderada, feliz. «Don Roberto», dijo ella. «Él es Leo, mi hijo». Roberto se agachó para quedar a la altura del niño. «Hola, Leo, tu mamá me habla mucho de ti. Dice que usted es un héroe», dijo el niño. «Dice que usted salvó a los buenos». Roberto sintió un nudo en la garganta. Miró a Mónica, que sonreía con gratitud infinita. Miró alrededor, a las familias felices, a Luis que caminaba con muletas bromeando con sus amigos, al ambiente de respeto y camaradería que se respiraba. «No, Leo», dijo Roberto, tomándole la mano al niño. «Tu mamá es la heroína. Yo solo soy el conserje que aprendió a limpiar la basura de verdad». Roberto se puso de pie y miró hacia la torre imperial que se alzaba al fondo. Brillaba bajo el sol. Ya no era un monumento a su ego, ahora era un hogar. En su bolsillo guardaba todavía aquella servilleta arrugada. La guardaría siempre como un recordatorio de que el verdadero éxito no se mide por la altura del edificio, sino por la felicidad de quienes lo construyen. Fin.